Marcos capítulo 11, versículo 20, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 20. Dice la palabra: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira que la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tener fe en Dios. ¿Qué le dijo? Tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualesquiera o cualquiera que dijera a este monte, que cualquiera que le dijera a este monte, no excluya ni uno, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, dice, y te vendrá. Señor, yo te agradezco en esta hora la oportunidad de poder compartir esta palabra, y pido que tu palabra, Señor, pueda hablar a la necesidad nuestra y pueda desafiarnos y levantarnos a otro nivel de fe. Pido, Señor, que los cielos se abran y que en esta tarde tú establezcas tu señorío, tu gobierno, tu voluntad sobre nuestras vidas, y esperamos de ti bendiciones. De igual manera, las personas que nos ven por internet puedan ser ministradas y bendecidas a través de tu palabra, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Señor, muchas gracias. Puede sentarse, por favor. Quisiera comentarle que para poder entender el texto tenemos que ir un poquito hacia atrás, poder empezar a leer desde el capítulo 11, el versículo 12, donde Jesús va camino a Betania. Dice que pasaron por cierto lugar. Por cierto que esos días habían sido días muy intensos, hermano, muy intensos. Era la última semana de la vida de Jesús en la tierra, se conoce como la Semana Mayor, y habían sido días intensos. Y dice que cuando pasaron por ese lugar, Jesús continuamente iba a ese pequeño lugar llamado Betania, porque ahí era recibido. Ahí vivía Lázaro, Marta y María, y era un lugar donde Jesús llegaba seguidamente. Llama mi atención, dice que cuando pasan por cierto lugar, ve una higuera de lejos que tenía hojas, y dice que cuando Jesús se acerca, al ver que no tiene frutos, oye, y que solamente tenía hojas, dice la escritura que el Señor le dijo: nunca más nadie coma de ti. En otras palabras, dice la escritura que el Señor maldice a la higuera. Y la palabra, y eso quedó ahí como un suceso insólito, y por cierto, como algo, como una pauta en el caminar de ese día. Y dice que al día siguiente, cuando regresan y vuelven a pasar por el mismo sitio, precisamente, dice, pasando por ahí Jesús pasó de largo, pero Pedro es el que hace la observación. Dice que Pedro se detiene a ver la higuera y le llama la atención que la higuera que había sido maldecida, dice, se había secado hasta las raíces. Si hablamos de manera natural, un árbol, si está enfermo, le sucede algo, hermanos, empieza a secarse paulatinamente, inclusive en ocasiones pueden tardar días o semanas, si se puede decir. Pero aquí llama la atención que se secó, oye, y que Pedro lo notó. Y es entonces que Pedro se sorprende y le dice: Señor, la higuera que has maldecido se ha secado. En otras palabras, entonces el Señor empieza a hablar acerca de la fe. El Señor le dice a los discípulos: les digo que cualquiera que le dijera a este monte, y pone sus ojos en otra parte, y le dice a este monte: muévete o échate a la mar, el monte se moverá. Y empezó entonces a hablarles de la fe. Llama mi atención que regularmente Jesús, hermanos, cuando primero enseñaba,
y después venía la demostración de la enseñanza. En más de una ocasión, Jesús primero planteaba la enseñanza y después venía la demostración, pero aquí fue al revés. Primero vino la demostración y después vino la enseñanza. Tal vez algunos de ustedes se pregunten en este día, oye, ¿a qué se refería el Señor o cómo podemos nosotros aplicar que le digamos a ese monte, muévete y quítate de ese lugar o échate a la mar? Si nosotros podemos, en el sentido de la fe, podemos sacar algunos, y cuando hablamos en la Biblia de montes, hablamos de obstáculos. Podemos decir que en ocasiones en nuestra fe se presentan obstáculos, impedimentos que no nos permiten alcanzar el propósito de Dios. En ocasiones nosotros vamos caminando en la fe a buen paso, con victoria, con bendición, y de pronto se ponen circunstancias adversas que nos impiden el paso. A eso se refiere, o podemos aplicarlo por lo menos a ese tipo de montes. Podemos decir que los montes son problemas que nos agobian, oye, y que nos aprisionan en la vida. Podemos aplicar de la misma manera que los montes son enfermedades que en ocasiones nos roban la salud. Podemos decir que los montes son circunstancias que no hemos podido cambiar por ningún medio, o que los montes son cárceles que te aprisionan y que te cautivan. Regularmente los montes, en este sentido que estamos hablando, oye, son desafiantes y se paran delante de nosotros a impedirnos el paso. Jesús declara que los montes se pueden mover entonces a través de la fe. Jesús les respondió, vamos. Jesús les dijo, tener fe en Dios, y algunas traducciones dice tener la fe de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos la definición para mí más precisa de la fe, que se encuentra en Hebreos capítulo 11, donde dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque todavía no está hecho, es posible en Dios, si se puede decir. Y por lo tanto, Jesús le está diciendo a sus discípulos, es necesario tener fe en Dios. Permítame decirles que hoy en día muchas personas creen en Dios. Si usted sale a la calle y le dice a la mayoría de las personas, ¿crees en Dios?, Él te van a decir, sí creo. El problema radica es que muchos creen en Dios, pero pocos le creen a Dios. Pocos le creen a la palabra. Pocos le creen a los mandamientos. Pocos le creen a las promesas. Entonces, qué bueno que creamos, pero qué bueno que, oiga, que tengamos conciencia de que es real, pero que creámosle a Dios entonces. Tal vez surja una segunda pregunta, ¿a qué fe se refiere? Algunos han hecho alguna clasificación de la fe, y algunos dicen que existe la fe natural que todo hombre posee. En la mañana que salía yo de este lugar y llegaba a un negocio, escuchaba a una señora que estaba hablando por teléfono y le decía, ten fe en Dios y lo que vas a hacer. En otras palabras, estaba hablando de una fe natural o una fe humana que todo hombre posee. Pero esa fe natural se basa en las capacidades natas que las personas tienen. Muchas de las personas tienen confianza en sí mismo, y no estoy diciendo que sea malo, es más, debería de ser así. Pero a esa fe no se refiere. Oye, muchas personas, cuando hablamos de la fe natural, es la experiencia adquirida al desarrollar algo en la vida. Por ejemplo, hay algunas personas que son ingenieros en sistema, otros que son contratistas y que han adquirido experiencia en algún ramo laboral y tienen fe en su trabajo, pero más que nada en sus capacidades. Y algunos dicen, yo tengo fe que todo me va a salir bien, pero están pensando en la capacidad natural que ellos poseen. Aquí no se trata de esa fe natural. Cuando se está hablando de tener fe en Dios o tener la fe de Dios, tampoco se trata de la fe como fruto. Y permítame decirle que a cada uno de nosotros, oye,
se nos demanda que demos fruto de fe, lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22. El fruto de fe es aquel que espera las promesas de Dios, aquel que está tranquilamente confiando en que el Señor va a obrar, aquel, oye, que mira el cielo y dice: yo sé que Dios puede hacer algo, y tiene esa confianza en Dios. No me refiero a esa. Por cierto que esa fe se nos es demandada a cada uno de nosotros. Volvemos al punto. Existe la fe natural que todos los hombres poseen. Existe la fe como fruto que a todos nosotros se nos demanda en la Biblia que tengamos. Pero lo que se presenta aquí es el don de la fe. El don de la fe es el que alcanza las promesas. El don de la fe es para todos, según el texto. El don de la fe es violento. El don de la fe se para ante lo imposible. Y podemos ver algunas características de esta fe en particular. Y podemos decir que la fe en Dios, o esta es un don sobrenatural. Porque dice: Señor, la higuera que tú maldeciste, dice, se secó. La fe, esta clase de fe suele sorprender a los hombres. Quisiera también recalcar que aquí no se está hablando de tener fe en la fe, hermanos, porque existe una corriente de pensamiento en el cual dice: es importante que tú desarrolles fe en la fe, y realmente eso es una especie de positivismo, y no es fe en Dios. Es fe en el conocimiento, pero tampoco es una fe intelectual, porque en ocasiones nosotros podemos escuchar algo acerca de Dios, o podemos escuchar una promesa de Dios, y solamente hay un asentamiento mental, pero no hay una convicción, no hay una certeza. Yo le dije que es agresiva, más que ciertamente la fe como don. Oye, va más allá de mis sentimientos, vaya más allá de mi asentamiento, sino que es una fe que ha surgido de una relación y que ha conocido a aquel que todo lo puede y que es el objeto de nuestra fe, y que es Dios mismo. Cuando estoy hablando de esta fe que alcanza lo imposible, que es sobrenatural, hermanos, tiene como objeto a Dios mismo. Su asiento está en el mismo Señor y está esperando de Él cosas grandes. Yo le pregunto a usted: ¿la fe que usted tiene es una fe natural, o es una fe que se ha depositado en Dios, en su palabra, y tiene confianza y dice: puedo confiar en Él? Puede levantar su mano y decir: puedo confiar en Él. Maravilloso sea su nombre. Llama mi atención lo que dice Hebreos capítulo 12 versículo 2. Dice: declara que Jesús es el autor y consumador de la fe, o de nuestra fe, y por lo tanto hemos creído en Él, y que a través de esta fe somos partícipes de su gracia, pero también somos partícipes de sus bendiciones, y somos partícipes de su espíritu, y somos partícipes de su don. Yo le estoy hablando del don de Dios, y le estoy hablando que es el regalo de Dios. El don es un regalo de Dios. No es que tú lo ganes, es que tú lo tomas, es que tú lo recibes de parte de Dios. Es Dios quien lo da, es Dios quien lo da, y es yo soy quien lo recibe. Por cierto que cuando hablamos de esta clase de fe, es una fe cristocéntrica, y la realidad es que es una fe inconmovible, pero también es una fe muy práctica. Esta clase de fe es un recurso poderoso que nos ha dado para mover, hermanos, esos montes que se paran delante de nosotros. Yo quisiera detenerme un poquito en este momento. ¿Cuáles son los montes que están delante de ti? ¿Cuáles son los montes que te han impedido el paso? Enfermedad, desolación, crisis, circunstancias adversas, opresiones, o todas aquellas cosas que vienen en contra de tu fe. Simple y sencillamente son montes. Yo quiero que pienses cuáles son los montes que en este momento están delante de ti. Segunda verdad impresionante en cuanto a esta fe, pero quisiera ir un poquito más allá y profundizar.
Observaciones en cuanto a esta fe. La realidad que esta fe no se puede falsificar o fingir, porque cuando vienen los problemas, solo los que son de fe y están parados y cimentados en la fe del Hijo de Dios van a pasar las pruebas. También no le quiero decir que esta clase de fe es como una especie de lámpara milagrosa de Aladino, que usted soba la lámpara y aparece el genio y que usted puede manipular o tener el control o ser el amo de la lámpara y del genio que está dentro. Esta fe es una fe en la cual Dios opera, Dios obra, y nosotros somos testigos y somos receptores de esas grandezas y de ese poder. Quisiera también decir que esta fe no es una fe mística, que está reservada y destinada solo para unos cuantos que son elegidos. No, simple y sencillamente es un regalo de Dios. Vuelvo a repetirlo, esta es una fe que ha surgido de una relación con Dios a través de su palabra. Oye, impresionante. Yo me he fijado que las personas que han pasado por situaciones difíciles, que el Señor los ha levantado de la cama, por ejemplo, que alguien ha sido sanado de algún cáncer o de alguna situación económica, de pronto ellos desarrollan una fe impresionante en esa área y pueden orar con una libertad porque saben que Dios se puede mover en esa área. El detalle es que en ocasiones nosotros tenemos fe para creer a los milagros, pero no tenemos fe para la provisión o para otros aspectos de nuestra vida. Cuando analizamos el pasaje encontramos una segunda verdad que es interesante. La fe en Dios confronta los obstáculos. Primero que nada yo le dije, oye, que es un don sobrenatural. Segundo, esta fe confronta los obstáculos. Dice el texto, si alguno le dice al monte, quítate. Si alguno le dice al monte, se para enfrente del monte y le dice al monte, te tienes que mover. Esta fe, hermanos, no evade los obstáculos. Se para ante el monte y se para firme. Quisiera darle un ejemplo porque en ocasiones podemos dar muchos conceptos, pero yo quiero que se vaya con algo más que conceptos, que se vaya con fe en el corazón y que la palabra que estoy predicando despierte y levante su nivel de fe a decir, me atrevo a creer a Dios y a su palabra. Hay un ejemplo que me sirve para ilustrar perfectamente esto. Y todo empieza en la casa de Isaí, dice, con su hijo menor que se llamaba David. David fue el menor de su casa y por lo tanto David era el pastor de las ovejas de su padre en su casa. Vinieron tiempos de guerra, la nación se vio en peligro, los filisteos quisieron invadirlos y los hermanos de David se fueron al frente de la batalla. Pasados los días, su padre, preocupado por sus hijos, manda a David para ver cómo están sus hijos en el campo de batalla, a llevarles presentes, a llevarles comida, pero más que nada a saber cómo estaban. Dice que cuando David llega al campo de batalla, dice que se encontró con una escena muy singular. Se encontró que estaba el pueblo de Dios, estaba el ejército de Dios, entre ellos sus hermanos, entre ellos el rey Saúl. Estaban de frente y en el otro extremo, oye, estaban los filisteos. Le sorprendió que no se hubiera entablado por varios días ninguna confrontación, sino llegó justo en el momento, hermanos, cuando un hombre de gran estatura que se le conoce como Goliat, un hombre que tenía una altura sorprendente, que era un guerrero experimentado, que era un hombre que intimidaba con tan solo su presencia, se paraba en medio del campo de batalla y le gritaba al pueblo de Dios y le decía, denme un hombre con quien pelear, y si me vence, entonces todos nosotros seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. La realidad es que David se encontró con un cuadro y una situación muy peculiar, un ejército de valientes intimidados. ¿Cuántas veces
las circunstancias o los montes o las cosas difíciles a nosotros nos paralizan. Aquel hombre, conforme pasaban los días, fue subiéndole volumen y empezó a insultar a aquellos hombres. Y dice que entonces, después de que David escucha, dice que David se llena de celo. Llama mi atención que las palabras no son inocentes, que el poder de la intimidación es increíble, que hay personas que están paradas frente a su monte sin avanzar por días como el ejército. Permítame decirle que ellos lo que estaban haciendo era defendiendo su nación y defendiendo su terreno, pero habían sido intimidados. Llama mi atención entonces, oye, que aquel hombre no solo se mete con el ejército, sino con los valientes, con los soldados, sino también empieza a hablar palabras de injuria contra Dios. Y permítame decirle que Dios escuchó los insultos. Dice que entonces David, lleno de celo, impulsado por Dios, decide y dice: yo enfrento a ese gigante. Yo le estoy diciendo que la fe en Dios confronta los obstáculos. Tal vez si hablamos de dimensiones, oye, si hablamos de altura, si hablamos de corpulencia, si hablamos de experiencia, permítame decirle que Goliat sobrepasaba en todo a David. Pero esto es lo impresionante, que lo débil del mundo ha escogido Dios para hacer cosas grandes y para que su nombre simple y sencillamente sea glorificado. A David no le impresionó ni la altura, ni la corpulencia, ni las armas. Es más, cuando David estuvo dispuesto a entrar en el campo de batalla, dice que el rey Saúl lo mandó llamar y le preguntó de quién era hijo, y dice: te presto mi armadura, te presto mi escudo, te presto mi espada para que tú vayas y enfrentes al gigante. Las armas que no había usado Saúl se las quería poner a un jovencito, hermanos. La Biblia dice de los jóvenes, y esto llama mi atención: os alabo, jóvenes, porque vosotros sois fuertes y habéis vencido al maligno. Os alabo, jóvenes, porque, oye, hay veces tenemos el pensamiento de juventud sinónimo de debilidad, pero la Biblia dice: los alabo porque habéis vencido las tentaciones y al mismo maligno, porque resisten al adversario cara a cara y se paran y sirven a Dios y sacan la casta para la gloria de su nombre. Si los que están aquí están de acuerdo conmigo, diga: a su nombre gloria. Dice que entonces David decide salir con sus propias armas. Estoy hablando que David confronta los obstáculos con las armas que había recibido o con las cuales él se había entrenado allá donde cuidaba las ovejas. Las armas, oye, aquellas armas con las que había vencido al león, aquellas armas con las que había vencido, oye, a los animales salvajes, eran precisamente, y por cierto que no eran tan sofisticadas. Era una onda, hermanos, simple y sencillamente una especie de resortera, para que mejor me entienda, donde se le mete una piedra, se le da vuelo, oye, y se tira y se golpea con la piedra. David enfrenta los obstáculos con sus propias armas. Cuando llega y se para frente a frente, de seguro muchos decían: mire, este jovencito, qué atrevido es. Cuando llegan y se paran, dice que aquel hombre de gran estatura menospreció a David. Dice: vienes a mí, oye, me quieres, en otras palabras, vienes con onda, vienes con piedras, no soy perro, en otras palabras. Y empezó a maldecir a aquel hombre. David tenía en claro algo: que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, dice la Escritura. David solamente la respuesta fue: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Las armas que nosotros tenemos son poderosas. Las armas que nosotros tenemos derriban murallas. Las armas que nosotros tenemos derriban montes y obstáculos que se paran delante de nosotros para quitarnos el paso. ¿Qué estoy hablando? Nosotros enfrentamos estos montes
Ahora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, digo que cuando se para delante de mí o se interpone un monte y un obstáculo, tengo la autoridad delegada para decirle: te vas a mover desolación, te vas a mover opresión, porque vengo no en mis fuerzas, sino vengo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre, hermanos. David va más allá, empieza a hablar palabras fuertes y dice: sabes que este día el Señor me va a dar la victoria, y tus carnes va a ser comida para las aves de rapiña. Y antes de cualquier otra cosa, dice que David prontamente metió en la honda la piedra y simple y sencillamente la dirigió y pegó contra aquella muralla humana, cayendo y siendo derrotado y postrado. Llama mi atención que David llega, hermanos, y se para encima de él y quita la espada que traía, y con esa espada le corta la cabeza a Goliat. Enseñanza profunda. La arma que había sido diseñada, para castigar, infligir dolor en el pueblo de Dios, era el instrumento que Dios usaba para cortarle la cabeza a un gigante llamado Goliat. Las cosas que a lo mejor en lo oculto se gestaron contra ti, la Biblia dice, no prosperarán, porque tú has puesto al Señor como tu confianza y como tu esperanza. Los que contra ti conspiraron no prosperarán, porque la mano del Señor está con su pueblo. A su nombre sea toda la gloria, hermanos. David da palabras de fe, y la Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentemos con los montes o con los enemigos, entonces, decidamos enfrentarlos en su nombre. Tercera cosa, la fe en Dios es específica, hermanos. El texto dice: si alguno le dice a ese monte en particular. La fe en Dios es específica. Muchas de nuestras peticiones, hermanos, en ocasiones son muy vagas o generales. Seamos más concretos o específicos. El Señor no dijo: dígale a los montes, sino dígale a ese monte que está delante de usted. En ocasiones hay personas que en una actitud un tanto equivocada suelen decir: Dios conoce mis necesidades. Sí, Dios conoce las necesidades, pero Dios ha puesto armas en tus manos para que puedan ser removidos los montes, las dificultades. Yo le dije hace un momento que nosotros tenemos una autoridad no absoluta, sino delegada, y que es importante movernos bajo su voluntad y en el tiempo de Dios. Por lo tanto, dice: si alguno le dice a ese monte, debe de ser específica. Monte de opresión, te vas a tener que ir de mi casa. ¿Cuántas ocasiones sobre nuestras casas o nuestras familias, hermanos, no vienen opresiones? No vienen situaciones que oprimen nuestras familias. Entonces es el momento de tomar ese nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús ir contra toda opresión, que viene contra mi casa. O cuántas veces en ocasiones hay situaciones que parecen como repetitivas. Que estás dándole un tratamiento a alguno de tus hijos, pero en cuanto lo dejas de dar, nuevamente aparece la infección y la situación, y el médico dice: no me lo explico. No quiero que veamos demonios por todos lados, pero sí tener los sentidos espirituales ejercidos o abiertos, por lo menos, para poder decir: esto no es una causa natural. Sabemos que son situaciones que quieren prevalecer con mi casa. Me levanto en esta hora en el nombre de Jesús y le voy a decir específicamente: opresión, enfermedad, tristeza, depresión que estás afligiendo la vida de mi casa, de mis hijos, de mi esposa, te tienes que ir. En mi casa está llamado a haber gozo y alabanza, y plenitud del Espíritu. Y si lo cree, diga conmigo: gloria a su nombre para siempre. Tal vez para algunos sonará como locura lo que estoy hablando. Parece una locura hablar y confrontar los montes que se presentan delante de nosotros.
La realidad es que parecía una locura, hermanos, que Jesús se parase en medio de aquella caminata en aquel día de trabajo y volteara a ver a la higuera y le dijera: nadie más coma de ti. Y yo le voy a decir algo: no solamente le habló, hermanos, a una higuera, sino también en algún momento le habló a una tempestad. Iban los discípulos y Jesús en la barca, y dice que vino una gran tempestad que parecía que iba a hundir la barca, y Jesús estaba dormido. Y entonces los discípulos se llenan entonces de temor y le hablan a Jesús y le dice: Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Y Jesús se levanta en medio de la tempestad, se pone en medio de la barca, se pone de frente a la tormenta. ¿Y qué cree que le dice a la tormenta? ¿Qué le dice? No ha leído el pasaje. ¿Qué le dice? Enmudece. Alguno va a decir: oye, Jesús, como que eso está medio chisqueado, como que eso está fuera de base. ¿No sabes que ese es un efecto hidrológico que se da en estas regiones? Que cuando hay mucho calor y sube la densidad, cosas como estas, entonces es posible que en este mar que se conoce de Galilea nosotros tengamos una tempestad. Pero permítame decirle que Jesús se para de frente y le dice a la tempestad: enmudece. Se para. El destino de los discípulos era ir a proclamar y a predicar el evangelio, y no había obstáculos, ni montaña, ni tormenta, ni lluvia que los podía detener. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Dice que el mar se hizo bonanza. Impresionante. Y los discípulos voltearon entonces a ver a Jesús y dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar le obedece? Yo le voy a decir quién es ese hombre. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre se llama el Hijo de Dios. Ese hombre se llama el Altísimo. Ese hombre se llama Poderoso. Ese hombre se llama Rey de Reyes. Ese hombre se llama Señor de Señores. Y ese es el Señor de la iglesia. Y ese es tu Salvador. Y Él es tu protector. Y Él es tu proveedor. Estoy hablando a la iglesia, que es nuestra esperanza. Sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado para siempre. ¿Quién es este hombre? Parece una locura que un creyente se pare ante las adversidades, oiga, y reprenda la adversidad, reprenda la opresión, reprenda todo aquello. Escuché años atrás un testimonio de boca del pastor o del evangelista Carlos Anacondia que se me hizo muy interesante. Es un hombre que tenía un ministerio de sanidad y liberación en la ciudad de Argentina, y empezaron a suceder muchos milagros y venían multitudes, un despertar y un ayudamiento impresionante en Argentina. Y entonces él empezó a enseñar lo que había aprendido. A una de sus conferencias dice que fue un pastor, y una de las cosas que el pastor enseñaba simple y sencillamente era la autoridad del creyente. Aquel pastor escuchó aquella conferencia y se fue al lugar de predicación, y el pueblo donde él vivía era un pueblo que reinaba la hechicería y la brujería y todas esas cosas. Y entonces empezó a orar específicamente en el nombre de Jesús, y empezó a pedirle a Dios que cambiara los aires, que rompiera, toda opresión sobre ese pueblo. El resultado, decía, vino la visitación, vino la gracia, vino la salvación. Se rompieron las cadenas, las ataduras. Gente que estaba metida en hechicería, en brujería, fueron liberadas, y el reino de Cristo fue glorificado. Estoy diciendo: párate entonces, confronta. Sé específico cuál es la situación, confróntala con las armas de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Dije: en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuarta cosa, la fe en Dios, hermanos, es firme y desafiante. Dice el texto: creyendo y no dudando en su corazón, les será hecho lo que dice. Esta mañana me levanté muy temprano y estaba meditando en la palabra, y estaba meditando en la iglesia, y estaba orando por la congregación. Y hubo un momento en que Dios habló a mi corazón
y me decía: ¿crees lo que vas a predicar? ¿Crees que yo lo puedo hacer? Y la verdad que desde el fondo de mi corazón salió una expresión y le dije: Señor, tú lo has hecho una vez y lo puedes hacer de nuevo muchas veces. Tú todavía liberas, tú todavía sanas, tú todavía bautizas con el Espíritu Santo, tú todavía llenas, redes de bendición. Tú eres el mismo de ayer y hoy. Dije que Jesús es el mismo y lo puede hacer, y podemos confiar. Confianza no está puesta en los hombres, sino en el autor y consumador de nuestra fe. Dije: ¿cuál es tu monte? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo que te ha atajado? En esta hora cree firmemente en que Dios puede hacer algo poderoso. Aquí hay personas que en el pasado han recibido milagros poderosos de Dios, provisión sobrenatural de Dios. Pero a lo mejor me da la impresión que muchos están en una crisis de fe. La fe en Dios es firme y desafiante. Estoy hablando de este don de Dios. No hablemos pues a Dios del monte, sino al monte con la autoridad de Dios. Nuestra autoridad no es solo para confrontar, sino para despojar y conquistar los lugares desolados, derribados, y establecer el reino de Dios. Estoy hablando que la fe en Dios es firme y desafiante. En ocasiones, permítame decirle que todos los que servimos a Dios y predicamos, nos podemos sentir intimidados ante las circunstancias que tenemos delante de nosotros. Yo no sé, si hubo un momento en la mente de David en el que decía: no va a ser posible, pero yo me atrevo a creer que no dudó, sino creyó. No iba en sus fuerzas. No vengo en mi nombre, sino voy en el nombre de Jesús. Sino creyó que Dios le daría la victoria ante aquel gigante llamado Goliat. Josué y Caleb no dudaron, sino que creyeron que lo que Dios había prometido de una tierra que fluía leche y miel sería para ellos y sus descendientes, y ellos entraron a la tierra prometida. Los discípulos, en el pasaje que mencioné hace un momento, a lo mejor algunos de ellos hicieron cálculos y dijeron, cuando estaba esa multitud de más de 5,000 personas, y decían: necesitamos mucho dinero y necesitamos mucho pan. ¿Qué es esto para tan grande multitud? Pero hubo uno que no dudó, sino que creyó que aquel pequeño almuerzo podía dar de comer a miles aquel día. La pregunta es para cada uno de nosotros, hermanos: ¿está usted dudando o usted está creyendo en las promesas y en la persona de Jesús? Porque en ocasiones podemos estar en los caminos de Dios, pero podemos estar dudando. La fe supera los obstáculos, mientras que la fe nos hunde en la incertidumbre. La duda nos hunde en la incertidumbre. Voy a mencionar un pasaje de la vida de Pedro, que en otra ocasión, cuando Jesús se presenta también en medio de una tormenta caminando sobre el agua, dice que Pedro, los discípulos se espantan, Jesús los aquieta y le dice: yo soy. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo vaya hasta donde tú vas. Y le dijo el Señor: adelante, vamos. Y Pedro caminó sobre las aguas, caminó sobre la palabra de Cristo. Pero entonces Pedro, volteando alrededor y ver la tormenta que estaba amenazando, dice que dudó y empezó a hundirse. Pregunto: o estamos creyendo y estamos superando los obstáculos, o estamos dudando, o nos estamos abatiendo en la incertidumbre y en la duda. Permítame decirle que nosotros estamos llamados a vivir por fe. La Biblia dice, amado hermano, que el hombre por la fe vivirá. Pero también otro versículo paralelo dice que el creyente, que en su fe vivirá. Y es algo más profundo. Vivimos porque Él nos dio vida, pero estamos llamados, amados hermanos,
a pararnos y a caminar en esa fe que se nos ha sido dada por medio de Él. A lo mejor en este momento sientes que te estás hundiendo como Pedro, las cosas se están desmoronando. ¿Sabes qué hizo Pedro? Clamó y le dijo: Señor, sálvame que perezco. Y Jesús lo tomó de la mano y lo llevó nuevamente a la barca. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que pudiera ser que algunos están naufragando en la fe, pero que en este día el Señor los levante en la fe. Permíteme decirle o expresarte y decirte que en algún momento dado Jesús sabía que Pedro iba a pasar momentos difíciles en su fe, y le dijo: he orado a Dios para que tu fe no falte. Y cuando yo leo eso, yo me aliento, porque sé que Dios ha provisto una cantidad de fe para que cuando vengan las cosas difíciles se me sea impartida sobrenaturalmente. Que cuando ya no tenga yo fuerzas, la fe y la gracia de Dios me arropen y me digan: yo estoy contigo y te levanto. Yo estoy contigo y te saco de estas circunstancias. Yo estoy contigo y obro el milagro para que mi nombre simple y sencillamente sea glorificado. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Quisiera terminar diciendo que la fe en Dios, hermanos, espera resultados. El texto en el 11:24 dice: cree que lo recibirás y vendrás. Yo le dije que esta mañana temprano el Señor me decía: ¿crees lo que estás predicando? ¿Crees lo que vas a predicar? ¿Crees que yo puedo hacer algo con la iglesia? ¿Crees que yo puedo hacer algo con las familias? Yo lo creo. Ahora el punto es: ¿crees que Dios puede hacer algo con tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus economías, con tus problemas? Yo pregunto: ¿tú crees que Dios puede hacer algo? Santiago dice: pero pida con fe y no dudando. Muchas veces hemos pedido algo o le hemos ordenado al monte que se mueva, mas en el fondo del corazón, hermano, estamos dudando. Tal vez algunos en esta latitud del sermón o del pensamiento digan: pastor, mi fe es tan pequeña. Permítame darle unas buenas noticias. Cuando Jesús, en un texto paralelo a este pasaje, habla acerca de la fe, dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y en una ocasión yo traje la semilla de mostaza para hablar del poder de la semilla. Oye, en aquella ocasión, y es una semilla insignificante, y hasta estuve repartiendo a algunos de los hermanos esas semillas, unas semillas pequeñísimas como la cabeza de un alfiler, para que mejor me entienda. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tu fe fuera tan pequeña pero tan firme, en el terreno de Dios va a dar fruto. Y dicen que esa pequeña semilla de mostaza tiene la capacidad de crecer y de dar fruto en abundancia. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, entonces, si tuvieres una mínima pizca de fe, es lo que está diciendo, tú le dirías a ese monte que está delante de ti: muévete. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Se moverá. No es por tus fuerzas, sino es Dios quien lo moverá. Es Dios quien derribó a Goliat. Es Dios quien derribó los muros de Jericó. Es Dios quien llenó las redes de peces. Oye, es Dios quien se manifestó. Es Dios quien va a orar en tu vida. Oye, a su nombre sea la gloria. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Y darle un fuerte aplauso al Señor. Soberano, sin pecar, te adora toda tu creación delante de tu
sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. En el valle de aflicción, Él vino y me completó. Su voz alcanza me volvió, su paz